tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. La bossa nova fue un movimiento renovador en la música brasileña que repercutió mundialmente. Entre sus innovaciones se propagó la práctica de los acordes disonantes y armonías modulantes, interpretaciones intimistas, instrumentación simple y lirismo coloquial. Con raíces en la samba tradicional, lo que resultó de esta mezcla fue un género más elaborado, desarrollado por músicos con base jazzística y erudita. La eclosión del movimiento se remonta a las primeras grabaciones del cantante y guitarrista bahiano João Gilberto, en 1958 y 1959. El propio término bossa nova surgió a propósito del anticonvencionalismo de su interpretación, asociable a su canto hablado y a su toque en el instrumento, marcado por un ritmo diferente que luego se popularizó. La palabra bossa proviene del francés bossé y se introdujo al portugués desde el siglo XVII. El significado original es protuberancia o que sobresale, y se refería básicamente a las protuberancias óseas. Con el tiempo, la palabra ganó varios significados, tales como moda, estilo, instinto, maestría, talento especial para alguna actividad o el producto de ese talento. En el caso de la bossa nova, el concepto podría interpretarse como el estilo nuevo, lo cual se correspondería con la esencia del género, una versión renovada del samba tradicional. El uso del término bossa en la música de Brasil es anterior al surgimiento del género. En 1932, Noel Rosa utilizó la palabra bossa en una samba. En los finales de los años 50 y en el principio de los 60, solamente los jóvenes usaban la palabra bossa nova en su modismo para definir cualquier cosa nueva o estilo nuevo. El término finalmente llegó a ser mundialmente conocido para referirse al nuevo estilo de música carioca. La bossa nova es un subgénero del samba y el jazz, y constituye junto al jazz afrocubano una de las dos principales ramas del jazz latino. La bossa nova es reconocida por su importancia dentro de la historia de la música popular brasileña. Recogió los rasgos del samba callejero, estridente y carnavalesco, pero suavizado y refinado para ser llevado a espacios más reducidos y de tranquilidad. Surgieron nuevas y sofisticadas armonías, con irregularidades que tenían una relación directa con el espíritu de la música de posguerra estadounidense, aunque su característica principal es su ritmo de raíz carioca. En 1957 el género fue impulsado por un grupo de estudiantes y músicos de clase media que se reunían en apartamentos de la zona sur de Río de Janeiro, en la Avenida Atlántica, en el barrio Copacabana e Ipanema, situados junto a la playa. En estos frecuentes los músicos se reunían para oír y hacer música. Entre los participantes estaban nuevos compositores como Billy Blanco, Carlos Lira, Roberto Menescal, Sergio Ricardo. Poco más tarde el grupo fue aumentado con Chico Feitosa, João Gilberto, Luis Carlos Viñas y Ronaldo Boscoli, entre otros. En mayo de 1958, el guitarrista bahiano João Gilberto, considerado el padre del movimiento bossa nova, participó en el álbum Cansado do Amor Demais, dedicado exclusivamente a las canciones de la incipiente dupla Tom Vinicius, e interpretada por la cantante fluminense Elizabeth Cardoso. De acuerdo con el escritor Rui Castro en su libro Chega de Saudade, este LP no tuvo un éxito inmediato en su lanzamiento, pero se le puede considerar uno de los inicios de la bossa nova, no solo por presentar algunas de las más clásicas composiciones del género, sino también por el célebre tañido de guitarra de João Gilberto, con sus acordes disonantes inspirados en el jazz estadounidense. Quizás la canción más conocida de la bossa nova es Garota de Ipanema, de Tom Jobim y Vinícius de Moraes, conocida a lo largo y ancho del mundo, tanto en su versión original portuguesa como en su traducción al inglés. Dourado do sol de Ipanema, o céu balançado é mais que poema, a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho.
tão triste. Ai, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. A mediados de los años 60, el movimiento presentó una especie de escisión ideológica, formada por Marcos Valle, Dori Caymmi, Edu Lobo y Francis Jim, y estimulada por el Centro Popular de la Cultura de la Unión Nacional de Estudiantes. Inspirada en una visión popular y nacionalista, este grupo hizo una crítica a las influencias del jazz estadounidense en la bossa nova, y propuso en cambio una reaproximación a los compositores más populares, como el zambista Szekety. Uno de los pilares de la bossa nova, Carlos Lira, se adhirió a esta corriente, también Nara Leao, que promovió reagruparse con artistas de la samba, como Carlota y Nelson Cavaquinho, y del Baião y del Xote Nordestinos. En esta fase de relecturas de la bossa nova, Vinícius de Moraes y el guitarrista y compositor Baden Powell lanzaron en 1966 el antológico LP Os Afro Sambas. En la bossa nova se utiliza normalmente la guitarra acústica con cuerdas de nylon y se ejecuta con los dedos, es decir, sin púa. En su forma más pura basta con la guitarra sin acompañamiento y la melodía cantada, como puede escucharse en numerosas interpretaciones de João Gilberto. Incluso en los arreglos de más envergadura que se hacían para grandes grupos, casi siempre una guitarra lleva el ritmo principal. Aunque no sea tan importante como la guitarra, el piano es otro de los instrumentos usados normalmente en la bossa nova. Jobim escribió e interpretó en él la mayor parte de sus grabaciones. El piano ha servido también como puente estilístico entre la bossa nova y el jazz. Los tambores y la percusión no se consideran una parte esencial de la instrumentación en la bossa nova. De hecho, los creadores tendían a prescindir de ellos. No obstante, la percusión en bossa nova tiene su personalidad propia, con ejecuciones caracterizadas por corcheas continuas en los timbales, a la forma del pandeiro del samba, y golpeando ligeramente largo. En las primeras grabaciones de bossa nova, en términos de temas líricos y la duración de las canciones, bossa nova era en gran medida un estilo de música popular. Aparte del estilo de la guitarra, otra innovación de João Gilberto fue la proyección de la voz cantada. Ahora, la característica de la producción vocal nasal de la bossa nova es un rasgo peculiar de la tradición popular caboclo. Hay dos tipos de temáticas en el bossa: a principios del bossa nova y la bossa nova después del golpe de estado de 1964. Las letras musicales de la década del 50 representan la vida fácil de la mitad de los brasileños de clase alta. Sin embargo, en relación con los acontecimientos políticos de la década de 1960, la bossa nova se convirtió en el estilo más enojado, con letra cada vez más acusada temáticamente, refiriéndose explícitamente a las luchas y a la libertad de las personas.